Si me acompañan, hermanos, por favor, para la lectura en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Y voy a estar predicando todo el capítulo de Daniel, pero vamos a leer solamente del versículo 20 al 23. Daniel 2, del versículo 20 al 23. Voy a estar leyendo de la Reina Valera 60. Daniel 2, versículo 20. Y en Daniel capítulo 2, versículo 20, dice así: Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Oremos. Padre, esta tarde te pedimos que bendigas tu palabra por obra del Espíritu, que nos instruyas como iglesia en cómo pensar sobre tu soberanía, sobre los reyes, sobre los gobiernos, sobre la política, pero a la misma vez sobre nuestra responsabilidad como cristianos en estos tiempos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Esta semana fue la inauguración del presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump. Y en parte de su discurso, el presidente dijo lo siguiente, y cito: en todo lo que hagamos, buscamos mi administración, hacer las cosas con excelencia y tener éxito. Y luego dice: y no nos olvidaremos de nuestro país, la Constitución o nuestro Dios. Y sigue diciendo: no podemos hacer esto. Fin de la cita. Y la verdad es que para los cristianos conservativos estas son palabras de ánimo y esperanza. Así es que esta tarde estaremos hablando de la soberanía de Dios sobre la política y la responsabilidad del hombre. Y estaremos aplicando este sermón a la inauguración presidencial que acabamos de tener en nuestro país, porque vivimos en este país y como cristianos tenemos que saber cómo pensar sobre estas cosas. Y voy a tratar de responder las siguientes preguntas: ¿cómo debemos de pensar sobre esta inauguración como cristianos? ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades como cristianos durante este término presidencial? El título del sermón es un sermón sobre la inauguración presidencial. El título: un sermón sobre la inauguración presidencial. Note conmigo Daniel 2, versículos del 1 al 2. En el año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Aquí en los versículos del 1 al 2 vemos que en el contexto es durante el reinado de Nabucodonosor en Babilonia. Y solo como una nota para recordar, durante este tiempo se encuentran viviendo Daniel y sus amigos en Babilonia. Y aquí se nos dice que durante estos tiempos el rey de Babilonia tuvo sueños. Y noten que está en plural, dice sueños, no sueño. Es decir, tuvo sueños varias noches y esto le quitaba el sueño o le causaba insomnio y esto lo turbaba. Por lo tanto, el rey hace llamar a los magos, astrólogos y sabios de su reino para que le interpreten sus sueños. Y estos que son mencionados como astrólogos eran parte de la corte real, es decir, trabajaban para el rey, y ellos de manera pecaminosa consultaban a dioses, con D chica, a sus dioses, y hacían magia para interpretar sueños y predecir el futuro. Y si han seguido el proceso de inauguración, el presidente recientemente asistió a un sermón de mala doctrina woke que pareciera que fue a escuchar a uno de los astrólogos de Babilonia en vez de un sermón cristiano. Pero esto lo menciono porque una de las cosas que podemos orar durante este término presidencial es que Dios rodee al presidente de cristianos verdaderos y sabios para que lo influyan a gobernar según las leyes de Dios, para que
Así nosotros podamos vivir vidas en paz y tranquilidad como lo ordena el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ahora, regresando al texto, miren conmigo el versículo 3 al 6. El versículo 3, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado para saber el sueño. Versículo 4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Los caldeos son los astrólogos, es una manera de referirse a los astrólogos babilonios en general. Rey, para siempre vive, dicen ellos, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey a los caldeos, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. Y si me mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Aquí en el versículo 3, el rey le explica a los astrólogos de Babilonia que quiere que le ayuden a interpretar el sueño. En el versículo 4, los astrólogos dicen, cuéntanos el sueño y te lo interpretamos. Pero en los versículos 5 y 6 hay un pequeño problema. Pues el rey dice que olvidó el sueño. Ahora, en otras traducciones no dice que el rey se le olvidó el sueño, así es que es posible que no esté. Y es posible que el rey solamente estaba probando a los astrólogos para ver si tenían verdaderamente revelación sobrenatural y que no necesariamente olvidó el sueño. O puede ser que sí olvidó el sueño, es difícil saberlo. Pero el punto es que ahora el rey le dice a los astrólogos que no quiere que solamente le digan la interpretación del sueño, sino que también le cuenten cuál fue el sueño para ver si verdaderamente tienen una revelación divina de sus dioses. Y el rey le dice dos cosas, que dos cosas les pueden suceder. Una, le cuentan el sueño y serán recompensados. O número dos, no pueden y serán despedazados y sus casas se convertirán en ruinas. Note conmigo el versículo 7 al 9. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones. O en otras palabras, yo sé que están tratando de ganar tiempo porque veis que el asunto... Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que podéis dar su interpretación. En el versículo 7, los astrólogos y sus acompañantes le dicen al rey, dinos el sueño y nosotros te lo decimos. Pero una vez más, en el versículo 8 al 9, el rey dice que él sabe que son astutos de una forma mala, pecaminosa, estos astrólogos, y que son capaces de inventar mentira o de saber el sueño, de mentir para salvar sus vidas. Por lo tanto, si no pueden darle el sueño y su interpretación, ciertamente Él los mandará a matar. Y en aplicación nos encontramos en un momento político en donde la administración presidencial pasada de Joe Biden no tuvo respuestas para la nación y la dejó en llamas. La administración pasada normalizó ideologías woke, ideologías gay, transexualismo y todo tipo de generación, el aborto. Pero ellos, como los astrólogos, no tenían las respuestas que la nación buscaba. Y probablemente es por eso que en este término nuevo, la nación votó de manera más conservativa. Pero aún, escuchen, aún la nación seguirá buscando respuestas que solo los cristianos pueden dar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia? Hermanos, una vez más, esta nación está buscando respuestas. Por lo tanto, se necesitan cristianos con doctrina sólida que lleven estas respuestas a sus comunidades, a sus trabajos, a sus vecinos, a sus amigos y a las escuelas. Por ejemplo, se necesitan a cristianos que tengan convicciones del patriarcado bíblico y del diseño de Dios para el hombre y la mujer, para que así podamos instruir a nuestras comunidades. Por lo tanto, es tiempo de que la iglesia aproveche este tiempo y se pare firme y a la vez con gozo en el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Y no es tiempo de coquetear con el feminismo como iglesia, sino que es tiempo de tener convicciones inmovibles sobre lo que la Biblia enseña sobre el hombre y la mujer. Es tiempo de creer firmemente esas doctrinas y no titubear en ellas. Es tiempo de creer que es bueno ser un hombre fuerte físicamente y también espiritualmente. Es tiempo de creer que es bueno ser una mujer con una feminidad bíblica a quien Dios llamó como ayuda idónea del hombre y no como cabeza. Y es tiempo
tiempo de gozarnos en estas verdades y no ponernos rojos o avergonzarnos ante el mundo o ante iglesias que son liberales, aunque se llamen reformadas. Por cierto, esta nueva administración que acaba de entrar, acaba de confirmar a un hombre llamado Pete Hegseth como secretario de Defensa. Y Pete Hegseth es cristiano y pertenece a una denominación reformada. Y una de las cosas que cree este hermano es que las mujeres no deben de pelear en la militar, porque es algo solamente para hombres. Es decir, él cree el diseño de Dios para el hombre y la mujer. Él cree en el patriarcado bíblico. Y nos estamos viviendo en tiempos que, como este hermano, los cristianos sabemos lo que la Biblia enseña. Y Dios lo está dando a él a un nivel federal, pero te puede usar a ti en tu comunidad o en cualquier lugar que Dios te haya puesto. Pero para eso tenemos que estar firmes en nuestras creencias, pues una iglesia que no está firme en sus convicciones difícilmente será luz y sal en el mundo. Regresando a nuestro pasaje, note conmigo el versículo 10 al 12. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. En el versículo 10, los caldeos, una referencia a la corte de astrólogos y magos, le dicen al rey que ningún hombre puede interpretar este sueño. Y en su ignorancia ellos dicen que los dioses pueden revelar, ni siquiera los dioses, solamente los dioses pueden revelar este sueño, y que los dioses no moran entre seres humanos. Pero en el versículo 12, la respuesta de los astrólogos enciende la ira del rey y él manda matar a todos los sabios de Babilonia. Y como aplicación, gracias a Dios que esta nueva administración mandó a matar a todos los departamentos woke a nivel federal que no tenían la respuesta que la nación necesita. Y gracias a Dios que el presidente en su discurso se atrevió a decir lo que muchos pastores no se atreven a decir desde el púlpito, que solo existen dos géneros, hombre y mujer. Noten conmigo el versículo 13. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora, como el rey mandó a matar a todos los sabios de Babilonia, esto incluía a Daniel y a sus amigos. Pues Daniel y sus amigos habían sido traídos a Babilonia desde una edad muy joven. Y Daniel y sus amigos habían sido instruidos en la sabiduría de Babilonia por el rey y eran parte de los sabios de Babilonia. Aunque podemos estar seguros que ellos formaron parte de la corte de sabios, que ni Daniel ni sus amigos practicaban las cosas pecaminosas como la astrología o la magia, pues la escritura nos habla de su gran piedad. Pero una vez más, esto quiere decir que cuando el rey manda matar a los sabios, que incluía a Daniel y sus compañeros, entonces el versículo 14 al 18. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. En los versículos 14 al 16 vemos que cuando vienen a matar a Daniel, que él se ofrece a interpretar el sueño al rey para salvar su vida. Incluso en el versículo 16, Daniel le pregunta al rey mismo si le permite interpretar el sueño y el rey se lo concede. Y esto nos dice que él probablemente tenía una buena relación con el rey y que ya había estado delante de su presencia anteriormente. Luego en los versículos 17 y 18, Daniel le dice a sus amigos lo que acaba de suceder, que los quieren matar y que él va a interpretar al rey su sueño para salvarse junto con ellos. Y ellos se unen en oración para pedirle a Dios que les ayude a interpretar este sueño. Y en aplicación aquí vemos que Daniel estuvo grandemente involucrado en la política de sus tiempos.
aunque estaba sirviendo en una nación pagana como Babilonia. Y aunque ciertamente está en un contexto único e histórico de salvación, nosotros podemos aprender que es lícito estar involucrados en la política y tratar de influenciar a nuestra nación de manera individual como creyentes para Cristo. Y creo que esto es importante porque creo que antes de la pandemia que tuvimos hace años, muchos de nosotros, y me incluyo, no estábamos muy interesados en la política. Pero al ver lo que pueden hacer los enemigos de Cristo cuando los cristianos no hablamos sobre Cristo y su ley, en esta área nos despertó a muchos. Y creo que el comienzo de esta nueva administración nos está ayudando a retomar la voz en la política y proclamar a Cristo en esta área. Y la pregunta es, ¿estamos listos nosotros como cristianos? ¿Estamos listos para aprovechar este tiempo que Dios nos ha dado para trabajar? ¿Estamos listos para votar de manera más bíblica? ¿Estamos listos para orar por los gobernantes continuamente? ¿Estamos listos para aún llamarlos al arrepentimiento cuando ellos se desvían de la palabra de Dios? Pero aún más allá de eso, ¿estamos listos para instruir a otros sobre lo que la Biblia dice del gobierno? A nuestros amigos o compañeros del trabajo. Por ejemplo, una de las áreas más controversiales de esta nueva administración es sobre su póliza de inmigración ilegal y las deportaciones masivas. Y tristemente esto es controversial aún entre cristianos. Y aún más entre cristianos hispanos, pues pensamos que está bien entrar a un país ilegalmente, violando las leyes de la nación. Pero lo peor es que no pensamos en esto como pecado. Pero tenemos que recordar que la Biblia nos llama a respetar la autoridad del gobierno y someternos a ella, dice Romanos capítulo 12, pues están establecidas por Dios mismo. Ahora, claro, y siempre y cuando las leyes de la nación no sean pecaminosas. Y ciertamente lo que está haciendo esta administración con las deportaciones y llamando a la gente a entrar legalmente es algo lícito delante de Dios. Están en el derecho de hacerlo y debemos de respetar este tipo de leyes. Pues la Biblia nos dice que Dios mismo estableció los límites de las naciones. Hechos 17, versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O dicen otras traducciones, o ha hecho todas las naciones de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Él puso a gente en cada límite de nación establecida. ¿Dónde ibas a nacer? ¿En qué nación ibas a nacer? Por lo tanto, es importante entender que la inmigración ilegal es pecado y que la deportación de gente que viola la ley es justa, hablando bíblicamente. Ahora, esto no lo digo para desanimar a alguien si están en esta condición de ilegal delante del gobierno. Más bien lo digo para animarlos a buscar arreglar su estatus migratorio para que estén bien delante de Dios y los hombres. Y a la vez predico esto para que como cristianos podamos instruir a otros, seamos maduros en esta área. Todos tenemos a gente que conocemos, aún familiares que no están bien en esta área. Pero es nuestro trabajo hablar e instruir a otros en lo que la Biblia dice y no dejarnos guiar por nuestras emociones o lo que pensamos que es correcto, sino basado en la palabra de Dios. Ahora note conmigo el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Aquí vemos que después de orar, Dios le contesta a Daniel y le da la interpretación del sueño del rey. Y vemos algo importante en la vida de Daniel. Primero, ciertamente como creyente está involucrado en la política y en el gobierno. Y podemos deducir que el cristiano el día de hoy puede hacer esto sin que otros pastores, predicadores o cristianos le digan, eso no es el evangelio. Como si un cristiano que habla de política no supiera que la política no es el evangelio. Pero segundo, vemos que Daniel, a través de su oficio en la política, siempre fue un hombre que no olvidó la dependencia de la obra del Espíritu de Dios para influenciar los reinos de la tierra. Pues al final del día es Dios quien es soberano sobre la política. Note conmigo los versículos 20 al versículo 23. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría.
Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mi Padre, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues has dado a conocer el asunto del rey. Aquí Daniel bendice a Dios, es decir, lo alaba porque le contesta su oración y lo alaba por su soberanía sobre poner y quitar reyes, lo alaba por su soberanía sobre los tiempos de los seres humanos, pues Él es soberano sobre los reyes y naciones y la política. Y finalmente Daniel alaba a Dios por haberle contestado y revelado el sueño del rey de Babilonia. Y mis hermanos, la verdad es que de alguna manera Dios puso a la administración pasada de Joe Biden, pues Dios es quien quita y pone a reyes, sin ser el autor del pecado. Y probablemente puso la administración pasada como juicio sobre esta nación. Pero ahora Dios también ha puesto al presidente de esta nueva administración, a Donald Trump, y por eso le podemos dar gracias a Dios. Pues si no hubiera quedado la presidencia a manos de Kamala Harris, quien tiene una agenda anticristiana. Y creo que es lícito como cristianos, porque la Biblia habla de los reyes, de honrar a reyes, de dar gracias a Dios por ellos. Creo que es lícito estar contentos y darle gracias a Dios por este respiro que nos ha dado como creyentes. De una política que nos favorece en alguna manera, aunque no perfecta y ciertamente hecha por hombres pecadores, de todas maneras nos favorece como el pueblo de Dios y podemos vivir tranquila y con paz. Ahora, aunque Dios es soberano sobre la política, sabemos que lo práctico, nosotros somos responsables de participar en ella y votar. Y una de las cosas que aprendimos durante estas últimas elecciones es que tenemos que pensar bíblicamente, pero también estratégicamente cuando votamos como cristianos. Por ejemplo, no siempre tendremos candidatos. Por ejemplo, esta última elección, donde los dos candidatos no diríamos que son cristianos reformados o con teología fuerte. Y lo que aprendimos es que en esos casos, a veces tendremos oportunidades de votar de manera estratégica, aunque nuestros candidatos no sean ideales en cada área, para no dejar la nación en manos del Partido Demócrata y su agenda anticristiana. Y claro, no estoy diciendo que tienes que votar por Trump, ni estoy exaltando al hombre. Lo que estoy diciendo es que tenemos que ser astutos en cómo votar y pensar bíblicamente de cómo influenciar como cristianos la nación para que favorezca a los cristianos y para promover la ley de Cristo. Ahora noten conmigo los versículos 24 al 28. Después de esto fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondiendo el rey dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. En los versículos 24 y 28 vemos que Daniel por fin entra delante del rey para interpretarle su sueño. Y vemos la providencia de Dios. Pues Daniel fue traído muy joven a Babilonia con la astucia carnal y política de este rey Nabucodonosor. Pues el rey concluyó que al educar a judíos jóvenes en toda la sabiduría de los babilonios, él podría usarlos para gobernar a los judíos que tenía bajo esclavitud, para que ellos no se rebelaran en contra. Así que escogió a Daniel y a sus amigos para hacer esto. Pero ahora la providencia de Dios, en realidad era Dios poniendo a Daniel en el tiempo perfecto para usarlo como profeta y para que tuviera acceso al reino más poderoso del mundo en sus tiempos. Y ahora Daniel le dice al rey que ciertamente él
como hombre no puede interpretar el sueño, pero el Dios al que sirve sí lo puede hacer. Algo que los dioses de los astrólogos no podían lograr. Y recuerden, Daniel no solamente le dará la interpretación del sueño, sino que le dirá cuál fue el sueño para mostrar que Jehová es el único Dios verdadero. Noten el versículo 29 al 31. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen, esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Aquí Daniel empieza a contarle el sueño al rey, el sueño que él tuvo. Y esto revela que la soberanía de Dios y el poder para revelar, pues le estaba contando algo que el rey no le había dicho a ningún otro hombre. Y Daniel le dice que el sueño vio el rey una gran imagen, lo que nosotros llamaríamos una estatua. Y que en esta imagen o esta estatua tenía una gloria grande y estaba parada y era temible. Así que imagínense una estatua de un hombre con un rostro temible. Y como veremos brevemente, esta estatua representaría los reinos futuros en sucesión que habría en la tierra desde Babilonia, la cabeza de la estatua, hasta Roma, que serían los pies de la estatua antes de la primera venida de Cristo. Y esta estatua era temible porque los reinos que describe eran los reinos más poderosos que reinarían desde Babilonia, una vez más hasta la primera venida de Cristo. Nota el versículo 32 y 33. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte barro cocido. Aquí Daniel dice que la estatua que parece un hombre que vio el rey tiene diferentes partes del cuerpo de un hombre y de diferentes materiales. Por ejemplo, se pueden imaginar esta estatua, la cabeza es de oro y esto más adelante representa a Babilonia. Después se nos dice que el pecho y los brazos están hechos de plata, que representa el reino de Medo-Persia. Después el vientre y los muslos están hechos de bronce, que representa el reino de Grecia o Macedonia, de Alejandro el Grande. Después vemos las piernas que están hechas de hierro, y este representa a Roma. Pero las piernas que están hechas de hierro, después tienen sandalias, y las sandalias son de bronce, y como veremos más adelante, eso tiene un significado de que Roma quedaría dividido. Note conmigo el versículo 34. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. Entonces aquí primero Daniel le dice, ¿viste esta imagen como de hombre, una estatua que representa los reinos con diferentes materiales y era temible esta estatua? Pero luego en el versículo 34 dice, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada. De repente hay una piedra que es separada de esta estatua, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Aquí en el versículo 34 se contrasta la imagen del hombre con una piedra. Y la diferencia es que esta estatua del hombre está hecha de material de este mundo, pero la piedra que vio después en su sueño está hecha de material que no es de este mundo. Su calidad era celestial, no estaba cortada con mano humana. Y se nos dice que esta piedra que no es de este mundo hiere la estatua del hombre que representa a la nación del mundo y las hace pedazos, las desmenuza. Y esta última piedra no cortada de mano humana que hace pedazos del resto de las naciones representa a Cristo y su reino. Note conmigo el versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra.
En el versículo 35, esta piedra no cortada con mano, que representa a Cristo y su reino, destroza todos los elementos del mundo de la primera imagen. Destroza el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Y recuerden, esto representa naciones paganas. Y en el sueño, en la imagen, la primera imagen, la estatua de este mundo queda desmenuzada y se la lleva el polvo y no queda nada. Pero la segunda piedra, que representa a Cristo y su reino, se convierte en un monte que empieza pequeño, pero luego llena toda la tierra. Y esto nos recuerda que la esperanza final de cristianos es esto, que en la historia el reino de Cristo aplaste a las naciones que se opongan al Hijo. Pero las naciones que lo obedezcan, fluyan a Él. Y que de Jerusalén salga la Jerusalén de arriba, la celestial, salga la ley de Dios. Y que las naciones fluyan a Él. Y nuestra esperanza es que el reino de Cristo empieza pequeño como una piedra, pero luego se convierte en un monte que invade al mundo entero. Así es que como cristianos debemos de pelear y fuertemente, aún en la política. Y es lícito hacerlo, y aún con estrategias y astucia. Pues las naciones terrenales son importantes, porque escuchen, Dios estableció también las naciones terrenales. Él es quien pone y quita reyes, como vimos al principio. Él es quien pone y quita administraciones y reinos. Él es soberano sobre la política, pero nosotros somos responsables de participar en ella, de pelear, de votar, de luchar. Pero a la vez debemos de tener nuestra esperanza final en el reino de Cristo. Y por eso oramos, venga tu reino. Y trabajamos en avanzar el reino de Dios para que se haga su voluntad en la tierra, así como se hace perfectamente en el cielo. Note conmigo Daniel 2, versículos 36 al 38. Este es el sueño, también la interpretación de él, diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres el rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Daniel interpreta el sueño, le dice, en el sueño tú eres la cabeza de oro de la imagen. La cabeza representa una vez más Babilonia. Y la razón que es la cabeza es porque simplemente es el primer reino que empezaba. Los demás reinos siguen en orden cronológico o de sucesión. Esto empieza con la cabeza y terminan con los pies, que es Roma, la última potencia mundial antes de la primera venida de Cristo. Y esto es una profecía increíble, pues Daniel está diciendo lo que va a pasar en el futuro por medio de esta estatua. Ahora, nosotros estamos viendo hacia atrás, pero Daniel está viendo hacia el futuro. Y está diciendo, en estas estatuas puedes ver el futuro. Ahorita estás tú, la cabeza de oro, tiempo presente, pero después sigue Medo-Persia, y después de eso sigue Alejandro el Grande, antes de que existiera Alejandro el Grande. Después de eso sigo Roma imperial, y después Roma será dividido, y después viene una piedra que parece que no tiene importancia, pero golpea los reinos del mundo, los destruye y crece en un monte que empieza pequeño y cubre toda una profecía perfectamente. ¿Sí se escucha? Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El segundo reino es Medo-Persia, el tercero es Grecia o Macedonia de Alejandro el Grande. O si lo quieren poner con reyes, es Ciro y después es Alejandro el Grande. Note conmigo el versículo 40. Y el cuarto reino sería fuerte como hierro, hablando de Roma. Y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, Roma tendría un poder fuerte que aplastaría a las otras naciones, desmenuzará y quebrantará todo. Note conmigo el versículo 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro. Ahora recuerden, Roma es el hierro, pero luego dice que Roma es representado por las piernas, y después las piernas llegan a los pies, y en los pies esta estatua tiene sandalias, así es que tiene pies de hierro, pero tiene sandalias de barro. Y noten lo que dice, versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte
frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Básicamente, Dios le está diciendo que el último reino antes de la venida de Cristo iba a ser el Imperio Romano y que iban a hacer un tipo de política que iba a afectar entre ellos mismos. Se iban a hacer una política que los iba a destruir. Iba a ser el reino parte fuerte y parte de barro. No iba a funcionar, no se iba a mezclar bien. Iba a destruir a Roma, la última nación. Está profetizando la caída del Imperio Romano antes de que suceda. Y parafraseando lo que dice Juan Calvino, aunque Daniel nos dice que el Imperio Romano caería al ojo humano porque sus alianzas no funcionaron, representado por los pies de hierro y el barro que no se mezcla, de las sandalias, aquí Daniel nos dice que la verdadera razón por la cual Roma ya no existe es porque el Mesías y su reino lo destruirían, porque Roma no besó o no honró al Hijo. Ahora nota los siguientes versículos. Versículo 44 y 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que el monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel su interpretación. Daniel aquí dice que este reino de Cristo es diferente, que este reino jamás sería quitado y permanecería para siempre. Ahora, muchos comentaristas piensan que este reino de Cristo se refiere al milenio, que dura 1000 años literales y que no está hablando de después de Roma, que no sigue después de Roma, sino que sigue algún tiempo en el futuro de nosotros. Pero creo que esa interpretación es incorrecta. Porque la interpretación más sencilla no es esa, sino que la interpretación del texto más sencilla, que está en el texto, son los reinos en orden. El reino de Babilonia, la cabeza, el reino de Medo-Persia, la parte del pecho y los brazos de plata, Grecia o Macedonia, la parte del vientre y los muslos de bronce, Roma, las piernas de hierro y Roma destruido con las sandalias de bronce porque le falla su política. Y en este contexto viene una piedra no cortada de mano humana y le cae sobre esta estatua y la rompe en pedazos. Y si miras en el mapa el día de hoy, el imperio romano, que no debe de ser confundido con el imperio, con Roma moderna, ya no existe. Todo esto sucedió en los tiempos inmediatamente después del Mesías. Él vino como una piedra con no gran apariencia, no tenía apariencia de monte, pero esta piedra no cortada por mano destruyó los imperios y en este momento está creciendo como una montaña para llenar la tierra entera. Y pregunto, ¿por qué los reinos se amontonan y rugen contra el Mesías? Pues como vemos aquí, el Mesías quebranta a los reinos que no se someten a él. Así es que cada nación tiene la opción de honrar al Hijo o perecer en el camino, como dice el Salmo capítulo 2. Pero las naciones que lo honran, como dice Isaías, fluyen a él y son bendecidas. Las naciones que son justas son exaltadas por Dios. Note conmigo el versículo 46 al 49. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciese presentes e inciensos. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que los misterios pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernar de toda provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, sus amigos. Y Daniel estaba en la corte del rey.
Aquí vemos que el rey de Babilonia bendice a Dios, a Jehová, y promueve políticamente a Daniel y a sus amigos porque le interpretó el sueño. Ahora, estaba leyendo el comentario de Juan Calvino de esto y me llamó mucho la atención la pregunta que él hace. Él pregunta, ¿por qué Dios le dio a Nabucodonosor el sueño y no se lo dio a Daniel? Podría habérselo dado al profeta Daniel y no al rey pagano. Y Calvino dice que Dios le dio el sueño del futuro, del Mesías, al rey, para que lo escucharan los judíos mientras que estaban en el exilio en Babilonia y se animaran. Pues los judíos escucharían del rey más poderoso de sus tiempos, que los gobernaba en el exilio, que ellos escucharían que nadie, los astrólogos ni sus dioses, pudieron revelarle el sueño al rey, más que Jehová, su Dios, sí pudo. Y ellos escucharían al rey más poderoso del mundo de sus tiempos inclinarse y bendecir a Jehová, Dios de Israel. Y ellos escucharían sobre el reino del Mesías. Recuerden, están en el exilio, estaban desanimados. Y ellos escucharían que vendría un reino, el reino del Mesías, que aplastaría a todos los reinos que no se sometan a él. Y ellos pondrían su fe en el Mesías y su reino, nos dice Juan Calvino. ¿Y acaso, hermanos, no es algo que nos aumenta nuestra fe cuando vemos a Dios usar aún a los reyes paganos o a reyes cristianos o presidentes? Yo no sé ustedes, pero yo de una manera única, ahora me animo cuando Dios usa a creyentes, a predicadores, pero de una manera única me animo cuando escucho a presidentes como Bukele proclamar a Cristo cuando hace el algo justo, algo que concuerda con la Biblia. O incluso a presidentes como Trump, que no diría necesariamente que es creyente, pero cuando él hace algo justo, honra al Dios de la Biblia y destroza ideologías anticristianas, me gozo. Dios a veces usa a reyes y a presidentes paganos para animar a su pueblo. Como segunda aplicación, nos debería animar ver la estatua del mundo temible y luego ver la piedra que no es cortada de mano, el Mesías, venir en su primera venida. Pues en su primera venida vino insignificantemente, o aparentemente insignificante, en su humillación, al morir en la cruz. Pero después destrozó estos reinos y los sigue destrozando a los reinos que no se someten a él. Y después este reino aparentemente insignificante en el monte que llena el mundo entero. Y eso nos debería de animar para trabajar para el reino de Cristo durante esta administración. Y finalmente, esto nos debería de recordar que somos ciudadanos del reino de Dios y que lo más importante es el Evangelio, pero recordar que Dios también estableció este reino humano en el cual vivimos y a sus reyes. Por lo tanto, también debemos de honrar a esta nación y sus leyes, siempre y cuando no contradigan las leyes de Cristo. Porque si solamente importa el reino de Dios, entonces somos igual que aquellos que están esperando el rapto y no nos involucramos en la vida que Dios nos ha dado. Dios nos dejó aquí para glorificarse en este mundo, pues es en este mundo que el monte que representa el reino de Cristo lo llena todo. Y Dios nos ha dejado aquí para lograr esto por medio de su iglesia. Daniel 2, versículo 20. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por estas palabras de ánimo y de esperanza sobre el reino del Mesías. Pero a la misma vez, recuérdanos, Señor, por medio de tu Espíritu, a honrar la nación en la que vivimos
y ser buenos cristianos, ser luz y sal y aprovechar estos tiempos que nos has dado de paz para proclamar el Evangelio, para trabajar en tu reino. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.